Hablemos de justicia. Muy buenos días, soy Samuel Arias Arseno, juez de la Suprema Corte de Justicia, y hoy en Hablemos de Justicia tengo el grato placer de tener con nosotros a la magistrada Rubenia Galeano Barralaga, jueza de la Suprema Corte de Justicia de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Samuel. Gracias por este espacio. Gracias por invitar a Honduras a estos eventos que nos permiten reflexionar, pero también alcanzar posibles soluciones para toda la problemática de justicia y más en el marco de una justicia abierta. Para nosotros es un gran honor poder compartir esta experiencia con ustedes. Nosotros queríamos empezar este diálogo preguntándole ¿cómo funciona justicia abierta en Honduras? Bueno, a raíz de que esta actual Corte Suprema de Justicia aprobó ya la política de justicia abierta, eso nos ha permitido ya ir generando algunas acciones en ese sentido. Y aparte de también ir vinculando otros temas que nos preocupan dentro del Poder Judicial, como ha sido el tema de las mujeres, de la violencia hacia las mujeres, el tema también de las poblaciones indígenas, que igual hemos sido condenados ya por la Corte Interamericana en 3, 4 sentencias que nos está exigiendo que también eso tenemos que irle dando respuesta. Y en otros temas de niñez, que igual responsabilidades tenemos, el tema de familia, donde hemos tenido que generar mesas de trabajo también para poder ir aplicando y creando reglamentos y disposiciones en tema de garantizar el derecho a la alimentación a la niñez. Entonces, esta política nos ha como legitimado todo este trabajo que hacemos como Poder Judicial en todas esas áreas, pero también nos ha permitido acercarnos, escuchar a la ciudadanía para también involucrarla en todos estos procesos. Y lo hemos hecho a través de mesas de trabajo donde participan jueces, participan organizaciones de sociedad civil vinculados con los temas, con la población de la comunidad LGTBIQ+. También hay participación porque tenemos una sentencia que nos está obligando en ese sentido ya a ir haciendo cambios en el tema de los datos para ir registrando todas esas diferencias que tenemos en las poblaciones en todo el territorio nacional. Entonces sí, yo creo que es una oportunidad muy valiosa que tiene el Poder Judicial y que creo que nos fue muy oportuno su aprobación porque a través de ello hemos podido ir también teniendo el apoyo de organismos internacionales, de organizaciones internacionales que nos acompañan en este trabajo. Quiero rescatar algo porque me interesó mucho sobre la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la población indígena. ¿Cuáles medidas se han adoptado precisamente para acercar la justicia a estas comunidades? Bueno, primero se han formado las mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo hemos tenido participación con comunidades indígenas, afrodescendientes, y en ese sentido se ha ido resolviendo de alguna manera. Digo resolviendo de alguna manera porque no lo hemos resuelto por completo. La conflictividad sigue en estos territorios y creemos que el derecho penal no es la vía para la solución del mismo. Y lo hemos visto porque la conflictividad más bien ha ido agudizándose. Aunque se han creado las mesas donde participa el Estado, participan las organizaciones, pero más el problema vemos que puede tener una solución con un enfoque de carácter social. Correcto. Sí. Y en ese mismo sentido, porque esas comunidades por lo general tienen su propio sistema de justicia, ¿concuerdan o sencillamente se aplica la justicia propiamente nacional y no se toma en consideración la justicia propia de las comunidades indígenas? Ese era el problema que mirábamos cuando empezamos a verlo con ese enfoque de carácter penal.
Correcto. ¿verdad? Que nos obligaba como Poder Judicial a tener que incorporarlo a un sistema que no es el idóneo para la problemática que ellos enfrentan. Entonces ahora ya hemos replanteado el problema y consideramos que debe ser un enfoque social, pero también donde ese derecho, esos derechos ancestrales, ese derecho comunitario que tienen las organizaciones indígenas y afrodescendientes debe de ser también convalidado. No convalidado en el sentido de que debe quedar en una norma, sino que se reconozca su existencia dentro de ese marco de carácter social, que nos rompa esos esquemas de que el derecho de propiedad no solo es lo que nos dice la ley, sino que también ese derecho de las comunidades en sus territorios a esos usos, a esas costumbres también deben de ser respetadas. E igual, precisamente ese es uno de los mandatos que nos dicen una de las sentencias que nosotros como Estado de Honduras tenemos que considerar. Entonces, creo que ya iniciada ese trabajo, y creo que lo están haciendo muy bien 4 de nuestros magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a ir realmente dándole respuesta a esa problemática que hemos tenido por muchos años. Genial, genial. ¿Usted nos puede identificar algunas buenas prácticas que se han ido desarrollando allá en Honduras con relación a justicia abierta? Bueno, yo creo que la mejor de ellas es precisamente de entender que nosotros como Poder Judicial debemos de ser de puertas abiertas. Pero puertas abiertas en el sentido de sentarnos con las comunidades, con las organizaciones de sociedad civil, con la institucionalidad para escuchar desde esos otros espacios cómo nos ven ellos como Poder Judicial, cuáles consideran, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, que es con las que más hemos venido trabajando por mi responsabilidad con la materia de género, nos han expresado toda la problemática que les ha tocado vivir a ellas, a las mujeres a quienes acompañan, que lo consideran como un vía crucis cuando llegan los casos al Poder Judicial. Desde esa primera vez que son recibidas, ¿verdad? Que la revictimización que se da cuando llega ante el guardia de seguridad, luego a cuando pasa ante la trabajadora social y todo eso. Entonces, todo eso nos ha servido a nosotros también para ir generando cambios a nivel de esos espacios, a nivel de la materia penal como a nivel de la materia de violencia doméstica. E inclusive en este momento estamos trabajando en esas mesas con posibles reformas a la ley de violencia doméstica que tiene más de 20 años de vigencia, pero ellas mismas consideran que se ha desfasado, que hay nuevas violencias que no las regula la ley, que hay vacíos que no se han podido llenar en todo este tiempo. Entonces, consideran de que aparte de todas estas reformas también tienen que haber procesos de sensibilización y de concientización hacia los jueces y juezas, porque tienen el conocimiento jurídico, pero no tienen esa empatía ante cómo asumir la resolución del problema dentro de ese marco jurídico, pero también entendiendo los contextos de cómo se da la violencia. Necesitamos más jueces humanos. Así es. Sensibles a la realidad social que definitivamente, y que entendamos que a quienes atendemos son personas. Correcto. No son expedientes, no son una meta, una sentencia, sino que es una solución de un caso de una persona que está viviendo violencia, y que si nosotros no le damos una atención desde ese enfoque, estamos contribuyendo más bien a generar también impunidad. Porque en esa manera las mujeres dejan de asistir a los juzgados y los círculos de violencia se van agudizando, y terminamos viendo entonces cuántos casos de femicidios. Magistrada, ¿podemos confesarle al público que nos está viendo nuestro secreto? Vamos a hablar de los facilitadores judiciales, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, y por la conversación previa sé que a usted también. ¿Le puede explicar al público qué es ese programa de facilitadores judiciales
que creo que inició en Nicaragua, pero ustedes tienen un desarrollo increíble en todo este proyecto que inicia en la OEA. Así es. Y queríamos compartir con nuestro público qué son los facilitadores judiciales. Con mucho gusto y con mucho orgullo. Sí, este programa tiene más de 12 años realmente de trayectoria en el país y consiste en hacemos partícipes a personas de las comunidades que no las designamos nosotros, no las designan los jueces de paz, ni los de letras, ni los magistrados de corte, sino los designa la comunidad. O sea, la comunidad con eso reconoce cierto liderazgo que esa persona puede tener para jugar o hacer ese rol de facilitador. El facilitador es aquella persona que puede ser letrada de primero a sexto grado, como decimos, pero que tiene esas habilidades de comunicación, pero también de buscar la solución de conflictos fuera del espacio judicial. Y ante él llegan, o él muchas veces se constituye en la comunidad dentro de la cual vive, a solucionar un determinado problema que se vive en la comunidad. O sea, son problemas que pueden ser problemas vecinales, pueden ser problemas de repente de un niño o una niña que requiere una atención en ese momento, y esa es la primera, podemos decir, autoridad no formal que tenemos en el lugar y que atiende, ¿verdad? En algunos casos ellos se encargan o ellas se encargan, en los casos donde hay mujeres facilitadoras también, de trasladar el problema hacia un juez o jueza de paz, dependiendo del nivel de conflictividad que tenga, y luego trasladarlo, si quiere, hacia los otros lugares donde puede tener una respuesta. Pero nosotros le decimos que son la primera puerta de entrada a la justicia. Es esa justicia que las comunidades, por ejemplo, realizaban a través de quien tenían en aquel entonces como auxiliar, que le decían, claro. Y ahora es esta persona que recibe un entrenamiento por parte de jueces de paz, que son quienes los convocan a reuniones, se les da formación en temas de violencia doméstica, en temas laborales, en temas ambientales, en temas de niñez, ¿verdad? Sí. Inclusive el tema de sustracción de niños o niñas, se les va informando cuando ellos pueden ver algo que no sea normal en una comunidad, que puedan ya tener cierta atención o cierto cuidado hacia eso. Hay municipios dentro de nuestros departamentos que tienen, muchos de ellos, 12, 13 facilitadores, dependiendo la cantidad de municipios que sean. Y entonces esas personas luego son convocadas por un juez de paz para una formación, y los jueces de paz a su vez terminan dando rendición de cuentas de su trabajo, del apoyo hacia los facilitadores, a magistrados o magistradas de cortes de apelaciones. Pero existe el programa, la unidad de programas especiales, a través de la abogada Mildred Dubón, que para nosotros ha sido la pionera en este trabajo, después de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que lo inició en periodos anteriores, pero ha sido muy importante. Realmente que para nosotros es sentir que el Poder Judicial está en esas comunidades muy bien representado. Y en este momento, como le decía, ya tenemos la información y hemos dado el visto bueno, porque somos parte de la comisión que apoya el programa de facilitadores, donde la OEA nos va a apoyar para ir preparando de las escuelas de algunos territorios a niños o niñas que puedan hacer ese rol. Y yo creo que es importantísimo, porque lo que más queremos es precisamente que los niños y niñas también que conozcan sus derechos, pero que transmitan ese conocimiento a mucha niñez de nuestro país. Claro, y que sean pacificadores, lógicamente, desde el inicio. Creo que faltó mencionar que estas personas no reciben remuneración
económica por su trabajo. Es gratuito. Y es gratuito, pero lógicamente es un líder de la comunidad. Nunca se me olvida alguien que dijo, dar de lo que te sobra no es dar. Y fue un facilitador judicial en Honduras. Sí. Bien, nosotros queríamos ya para concluir que usted pudiera expresarnos cómo usted ve hacia futuro todo este proyecto de justicia abierta. Bueno, yo le tengo, en lo personal, yo tengo mucha confianza. Tengo mucha confianza porque realmente nos está, en primer lugar, sabemos que tenemos que asumir una gran responsabilidad en el tema de participación, pero también es el tema de rendición de cuentas. El tema de la transparencia para mí va más allá de dar informes, de cumplir metas, de ese acceso a las personas al Poder Judicial. Yo creo que nosotros como jueces y juezas de la República tenemos que escuchar a las comunidades, escuchar a las organizaciones de sociedad civil, porque por mucho tiempo hemos estado aislados. Y cuando las instituciones se aíslan, con mucha mayor facilidad, están expuestas a cometer errores. Están expuestas a no cumplir con ese objetivo que tenemos de dar justicia, pero también de generar condiciones de paz. Porque yo creo que como país venimos saliendo de toda una conflictividad a raíz del golpe de Estado del 2009, que nos ha ido costando recuperarnos. Pero si el Poder Judicial, a través de estos programas de justicia abierta, abre sus puertas, mantiene sus niveles de responsabilidad en temas, como les decía, de rendir cuentas, de cumplir con ese objetivo de que la ciudadanía, de que las personas tengan derecho a saber qué hacemos, cómo lo hacemos, qué fin le damos a estos presupuestos que se nos asignan y muchas veces etiquetados como el de género. Si nosotros informamos, si nosotros rendimos cuentas, pero también escuchamos a esos otros actores, yo creo que tendremos mejores condiciones de justicia en el país. Muchísimas gracias, magistrada, por acceder a esta participación con nosotros. Amigos que nos siguen, pues no se pierdan el próximo episodio de Hablando de Justicia y síganos en las redes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hablemos de justicia.